Dios le bendiga en esta mañana, la tarde, perdón. Quiero invitarle a que vaya, por favor, al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los dejará, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a estudiar la sexta disputa de Dios contra Israel, que va desde el versículo 13 del capítulo 3 hasta el versículo 3 del capítulo 4. Por obvias razones, pues, usted sabrá que no vamos a estudiar toda la sección, pero quería leerla para que tuviéramos una idea de lo que el Señor dice en esta disputa en particular. En cada una de las disputas, como hemos visto hasta ahora, Dios trae una acusación contra el pueblo. Vemos que el pueblo siempre responde a Dios de una manera que llamo yo amnesia parcial o selectiva, perdón. Y en cada una de ellas vemos que se manifiesta el carácter de Dios, que es lo más importante. En nuestra última confrontación, la que estudiamos la semana pasada, o esta última confrontación, tiene mucha relación con la cuarta y la quinta disputa. En la cuarta y quinta disputa vimos que ellos acusaron a Dios de ser injusto.
Pero lo que Dios hace con ellos es de tratar de mostrarles que los injustos eran ellos. Y Dios empieza a revelarles cada uno de sus pecados. Sus sacrificios estaban siendo deshonrosos. La honra que le estaban dando a Dios no era la correcta. Se estaban divorciando para casarse con mujeres paganas. Y el último pecado que vimos la semana pasada era que ellos no estaban diezmando y ofrendando como correspondía. Y el no dar como correspondía estaban mostrando su falta de confianza en Dios. Estaban mostrando que ellos no confiaban en que Dios iba a suplir las necesidades que ellos tenían. Y vuelvo una vez más, el punto central de la disputa pasada no era la cantidad de dinero que estaban dando, o de fruto, o de grano que estaban dando, sino que era la inmutabilidad de Dios. Ese es el centro. Yo creo que si nos estiramos un poquito más, podríamos decir que quizás el centro del libro de Jeremías es de Malaquías, es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, cuando el creyente entiende esas verdades, pues entiende que como Dios no cambia, el que tiene que cambiar somos nosotros. Para algunos, el libro de Malaquías termina ahí en el versículo 12. Pero no, Dios tiene más que decirle a este pueblo, y cuando usted lee este pasaje, quizás algunos es la segunda vez que lo leen, pero cuando usted lee varias veces esta sección, usted empieza a ver una cantidad de cosas que el Señor empieza o comienza a expresar allí. Y yo creo que el aspecto del carácter de Dios que está siendo puesto en duda aquí es la honestidad de Dios. Donde ellos pensaban que Dios no podía hacer una distinción entre el justo y el injusto. Y empezaban a cuestionarse preguntas como la siguiente. Cuando, por ejemplo, yo miro el pasaje aquí, en el versículo, ¿dónde estoy? Versículo 14, que dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Vale la pena vivir para Él? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena guardar sus mandamientos? Parece que Dios no nos dice la verdad. Y como Dios nos dice la verdad, pues entonces, ¿por qué vamos a confiar en Él? Y hay dos opciones, hermanos. Es que con Dios hay dos opciones. Nosotros los seres humanos queremos ponerle varias opciones, pero hay dos opciones. O crees en Él o no crees en Él. Esas son las únicas dos opciones que hay. O le crees a Dios o no le crees a Dios. O le crees a Él, y el no creerle es, o vives cuestionando todo lo que Dios dice. ¿Le temes a Él o no le temes a Él? Y esto es lo que apunta, digamos, el pasaje que vamos a estar mirando el día de hoy. Mire cómo comienza una vez más el versículo 13. Vuestras palabras contra mí, este es Dios hablando, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y una vez más la respuesta de este pueblo, mira la respuesta. O sea, yo digo, este pueblo tiene amnesia selectiva. Mire la respuesta. Oh Dios,
¿qué hemos hablado contra ti? O sea, el malo ahora es Dios. Tus palabras han sido violentas. ¿Qué hemos hablado contra ti? Ahora la respuesta de Dios. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, ¿de qué sirve servirle a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermano, ¿qué le parecen esas preguntas? Y si no fuera suficiente, miren lo que es el versículo 15. Y decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En otras palabras, viven como viven y no les pasa absolutamente nada. Hermano, las palabras estas, tus palabras han sido violentas, han sido duras, han sido dichas con fuerza. Esta es la tónica de este pueblo delante de Dios. Y si somos honestos, hermanos, nosotros no estamos muy lejos de la reacción de este pueblo. Así reaccionamos nosotros en muchas ocasiones. Cada una de las preguntas que hemos mirado hasta ahora, la respuesta de este pueblo, siempre han sido: ¿cómo hemos pecado contra ti, Dios? ¿En qué hemos pecado? ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué te hemos menospreciado? Oh Dios, nosotros no nos acordamos de haber hablado mal de ti o haber hablado mal contra ti. Hermano, la respuesta de este pueblo, en forma de preguntas-respuestas o respuestas-preguntas, son irreverentes delante de Dios. Porque tú y yo no podemos presentarnos delante de Dios con ese tipo de preguntas-respuestas. Lo voy a poner así: preguntas-respuestas. Porque demuestran que no hay temor hacia Dios. ¿Qué es temor hacia Dios? Respeto. Ahora volvamos a recordar la segunda disputa. En la segunda disputa, Dios, el profeta les dice: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y recordamos o hablamos que a los padres biológicos normalmente, o por lo menos a mí me enseñaron, que uno los tenía que respetar. A mi papá y a mi mamá, nosotros nos referíamos a él como señor o como señora. En México entiendo que cuando habla el papá o la mamá, le han enseñado a los niños a decir mande o mande usted. Que habla de qué? De respeto. Y los más antiguos, ya los más antiguos sabrán que si en algún momento, si usted era mexicano y su papá le llamaba y le decía ¿qué?, lo más seguro que era que sentía la bofetada. Porque era falta de respeto. Ahora, cuando nos presentamos delante de Dios, o cuando le hablamos irreverentemente a nuestros padres, pues nos llamaban la atención. Entonces en esa disputa decíamos que si los padres biológicos merecen nuestro respeto, merecen acercarnos a ellos con reverencia, ¿cuánto más cuando el Todopoderoso habla? ¿Cuánto más cuando el Creador de los cielos y la tierra habla? Cuando Él habla, su creación, es decir, usted y yo, escuchamos con reverencia. Porque estamos frente al sustentador. Usted no podía acercarse o delante de su papá y su mamá y abrirle los ojos, porque si usted le abre los ojos a su papá y a su mamá, se mete en serios problemas. Para que entendamos la analogía. Yo no puedo presentarme delante de Dios con irreverencia, porque Él es el sustentador de todo, incluyendo mi propia vida. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés se estaba acercando, le dijo a Moisés: Moisés, quítate el calzado porque el lugar que pisas santo es.
Y no es que la tierra en particular esa fuera santa y especial. Lo que era especial es que él estaba delante del Dios 3 veces santo. Eso es lo que era especial. No era la tierra, no era el arbusto, era que estaba delante del Rey de Reyes. Ahora, decirlo aquí es muy fácil. Oh, este pueblo, qué irreverente con el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Si somos honestos. No somos muy diferentes a ellos. Porque cuando tú y yo cuestionamos lo que Dios pide o dice en su palabra, y porque simplemente, es que eso no cuadra con lo que yo creo. Muchas veces nosotros no respondemos con humildad a su palabra. Pastor, ¿qué no es responder con humildad a la palabra? Bueno, cuando nosotros cuestionamos directa o indirectamente lo que Dios dice en su palabra. ¿Y por qué tiene que ser así, pastor? Porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, así es. No, pero es que la Biblia no lo dice, podemos acomodarlo. Cuando pienso eso me acuerdo lo que alguien le dijo un día a una hermana. Sí, yo sé que, todavía le dicen, no, yo sé que la Biblia dice que la Biblia no dice ahí eso, pero bueno, pero nosotros lo queremos hacer. Bueno, eso es ser irreverentes a Dios. No podemos ir cuestionando lo que Dios dice, porque como ya hemos estudiado, Dios es perfecto. O sea, no le falta ni le sobra nada. Que lo que dice es lo que es. Él es la verdad absoluta. Entonces no podemos ir cuestionándola, porque es prácticamente hacer lo mismo que este pueblo ha venido haciendo. Cuando hacemos esas preguntas-respuestas irrespetuosas e insolentes, se podría llamar así. Y si vamos un poco más lejos, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios pide en su palabra, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios pide en su palabra, que sabemos que tenemos que hacerlo, en el fondo estamos haciendo lo mismo que este pueblo. En el fondo le estamos diciendo a Dios, Dios, yo no creo lo que tú pides de mí. En el fondo le estamos diciendo, mira Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. No vale la pena obedecer a Dios. No hace mucho la diferencia obedecer su ley. Miren lo que dice el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? Cuando yo pienso en esa palabra, afligidos en su presencia, no sé, viene a mi mente, o sea, ¿qué diferencia hay arrepentirse delante de Dios? ¿Qué diferencia hay entre orar y no orar? Dígame usted. ¿Qué diferencia hay entre si leo la Biblia o no leo la Biblia? ¿Qué hay de malo que no lea la Biblia hoy? Bueno, ¿qué hay de malo que usted no coma el día de hoy? No, eso sí nos preocupa. La comida tiene que estar lista y todos los días. Pero a nivel espiritual, un día que no ore no pasa nada. Un día que no lea la Biblia, no pasa nada. ¿Hay provecho en obedecer a Dios? ¿Qué hay de bueno en servirle a Dios? Porque son las preguntas que ellos hacen aquí. Y esa es la pregunta, y perdónenme porque yo sé que cuando uno habla de esto, a algunas personas no les gusta porque se sienten intimidados y molestos o se sienten obligados, pero es mi responsabilidad. Yo prefiero que usted se moleste conmigo y se enoje, y no que cuando yo tenga que dar cuentas allá, Dios me diga, ¿y por qué no lo decía? No, para que el hermanito no se enoje. O el que yo creo que es hermanito, Señor, que yo creía que era hermanito, no se enojara. ¿Qué hay de bueno en servir a Dios? Ahí es donde yo pienso cuando la gente dice,
¿Y tú qué tanto sirves ahí? ¿Y tú no te cansas? ¿No te aburre ese cuento de eso? Es como si es como yo le dijera a usted no se aburre de respirar. No es necesario. Porque si dejamos de respirar, pues, adiós vida mía. Para este pueblo, según lo que yo veo aquí cuando dice que aprovecha que guardemos su ley, por demás da servir a Dios. Para este pueblo y tristemente para muchas personas hoy dentro de las iglesias locales, el servir a Dios es una carga pesada. No es un privilegio. Es una carga pesada. Para mucha gente es que tener que hacer eso, es que tengo que esforzarme. Oh, man. Pero díganle que trabaje 2 horas extras en overtime a ver si es carga pesada. No, porque ya hay algo que está marcando la diferencia. Ya hay una motivación. Si en las congregaciones empezaran a pagar a $5 la hora porque usted se congregue, los miércoles estos estarían así, las congregaciones. ¿Cuál sería la motivación? El dinero, no servir a Dios. Es una carga. ¿Y sabe por qué le resulta una carga? Porque no han entendido, no están convencidos de la necesidad y de la utilidad de servir a Dios. Cuando yo entendemos que servir a Dios es una necesidad, el servir no es una carga, es un privilegio. Los corazones de este pueblo se habían enfriado y ya le hemos venido mirando a lo largo de este estudio. Cuando usted lee a Ageo, el profeta Ageo encuentra corazones que se habían enfriado. ¿Y cómo sabe usted que se habría enfriado el corazón? Por estas manifestaciones, por estas preguntas, por su forma de vivir. ¿Cómo sabe usted que el corazón de un creyente se ha enfriado? Porque a la hora de adorar a Dios se le nota. A la hora de congregarse se le nota. A la hora de servir se le nota. Va con una cara así. Y otra vez me toca a mí, pero es que no tienen más sugieres aquí en esta oración. A toda hora yo. Se le nota. Llegamos y en lugar de decir como decía el salmista, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor llegamos. Esto parece como si fuéramos a una sentencia, no sé, de cárcel de por vida o qué sé yo. Nuestro corazón se ha enfriado. Y luego el problema, para justificar la cosa y para no quedar tan mal, bueno, es que yo estoy así medio frío, porque es que en la congregación, la lista es larga. Yo estoy enfriado por la culpa de la congregación. No es culpa de la congregación y no estoy justificando la congregación. No es culpa del pastor y no estoy justificando al pastor. Estás enfriado porque hay algo que no estás haciendo. Porque has dejado de hacer lo que tienes que hacer. Y me acuerdo porque es que los creyentes son cosas serias. Los creyentes cuando necesitan ayuda y saben lo que les va a decir el pastor, van a otro lado a preguntar para que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y alguien de aquí, de esta congregación en particular un día, fue a donde un pastor. Y le dijo, pastor, pues, es que estoy desanimado. Llegan allá con carita de, es que estoy desanimado y no entiendo por qué tengo aquí un desánimo, que no sé qué, que sé cuántas allá. Y ese pastor hizo lo que todos los pastores deberían hacer cuando lleguen con este tipo de preguntas. Le dijo, mire, si usted está desanimado, ¿sabe por qué es? Porque lo más seguro es que usted dejó de leer su palabra, dejó de orar, ha dejado de congregarse, por eso está como está. Empieza a leer la palabra, empieza a congregarse, empieza a orar y verá que se le quita el desánimo. Y como consecuencia de su frialdad espiritual, esta gente, volviendo al pasaje, llegaban delante de Dios a acusarlo
por la situación en la que se encontraban. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Vale la pena servir a Dios? Hermano, cuando hay enfriamiento espiritual, cuando hay enfriamiento en el corazón, actuamos como actuamos en la iglesia local. Deje de andar buscando culpables, examine su vida. Es más, el pasaje de Pedro que estamos estudiando nos lleva a ese punto. Examina. El salmista David decía, examíname, oh Dios, pruébame. Señor, ¿quién podrá esconder sus propios errores, Señor? Líbrame los que no son ocultos, Señor. Muéstrame en qué áreas me estoy equivocando, Señor, para hacer los correctivos. Pero nosotros nos llenamos de una cantidad de excusas para justificar nuestro accionar, pero en realidad el verdadero problema, pero nunca vamos a la raíz del problema, y es que me he alejado del Señor. El creyente que empieza a alejarse de su relación con Dios se empieza a notar en que se empieza a alejar de la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Perdóneme, pero discúlpeme. Creyente que no quiere estar con la iglesia de Jesucristo es creyente que está alejado de Jesucristo. Yo entiendo los que están trabajando, yo entiendo los que están enfermos, pero aquel que no siente deseo en congregarse, el que no quiere estar con el pueblo de Dios, el que no quiere usar su don para el servicio del Señor, si esa persona fuera honesta y usted le pregunta cómo está su vida de oración, te va a decir, no, es que yo no oro. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia para leerla? Bueno, el domingo cuando el pastor la estaba leyendo. Porque sabe una cosa, perdóneme, pero discúlpeme, quizás no debería decir yo esto, políticamente no sería correcto, pero ¿sabe la cantidad de hermanos que yo estoy predicando y ellos están lee y lee la Biblia? Yo digo, esa gente no lee la Biblia en la casa, porque están ahí. Es el único lugar que aprovechan. Hermano, delante de los hombres podemos disimular, pero delante de Dios no podemos disimular. A Él no nos podemos ocultar. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Él escudriña el rincón más profundo, más oscuro de nuestra alma. Dios sabe perfectamente el por qué nos congregamos. Él sabe si usted hoy está aquí por obligación moral o por acallar su conciencia o porque realmente usted vino a adorar el nombre del Señor. Él sabe si usted está hoy aquí simplemente para quedar bien, para que el pastor vea que yo sí me congrego, o porque usted está aquí porque quiere exaltarlo a Él o quiere conocer más de Él. Él sabe. Ahí es donde el creyente tiene que preguntar. Y además, yo le hago esa pregunta. Pregúntese a usted mismo, ¿por qué me congrego? ¿Por qué yo sirvo en el área que sirvo en esta congregación? Quizás Isaías me dirá, bueno, pues porque mi papá me trae. Y Mayra. O Alain dirán, me traen, pues, ¿qué me voy a hacer? O Yesia. Pero ya algunos de los más grandecitos o adultos ya, ¿por qué estás aquí? Y las respuestas a esas preguntas serán contestadas dependiendo a cómo está la fidelidad de tu corazón. Dios sabe si nosotros acudimos a su presencia realmente por buscar su presencia o por intereses personales. ¿Cuáles son los intereses personales? Bueno, me voy a congregar para que el Señor me bendiga. Me voy a congregar para que me vaya bien en el trabajo. Me voy a congregar para que, no sé, el Señor me permite ganar los exámenes en la escuela. Y tristemente muchas veces, incluyendo nuestra congregación, la gente, voy a usar el ejemplo de los domingos en la mañana, los bancos, las sillas están llenas de personas con un rostro aburrido, un rostro cansado, que demuestran con su actitud que quieren estar en cualquier lugar menos aquí.
En cualquier lugar menos aquí. Hermano, yo leí esto y quiero compartirlo con ustedes. Porque posiblemente usted lo pueda usar como excusa el día de mañana, pero pues ya que, de todas maneras lo voy a decir. Pero miren lo que dice esto que leí. Asistir al servicio o al culto, pero con un corazón alejado, interesado en otros asuntos, no vale nada. Porque no se está adorando en espíritu y en verdad. No vale nada. Si usted está aquí y su mente está, no sé, en cualquier otra cosa, no vale nada. ¿Y por qué no vale nada, pastor? Porque no estás adorando en espíritu y en verdad. El Señor le dijo claramente a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y perdóneme por lo que le voy a decir, pero Dios no busca gente sentada en un templo por cumplir. O voy a callar mi conciencia religiosa. No, Él busca gente que venga a adorarle con su mente, con sus pensamientos, con su espíritu, con su alma, con todos los sentidos única y exclusivamente enfocados en Él. Cuando el creyente llega al templo, tiene que desconectarse de todo para concentrarse únicamente en Él. Ahora, usted se imagina un doctor que tenga que hacer una operación de algo y que él esté concentrado pensando en el problema que tuvo la noche anterior en el hogar. O que usted llegue a la operación y el doctor le dice, bueno, es que estoy un poquitico borracho, pero sin embargo no se preocupe, yo lo opero así. O que usted lo vea, que lo mire la cara y el doctor que tiene, me noto como raro. Es que estoy con un montón de problemas en mi mente, pero no se preocupe, que yo cuando yo luego ahí lo. No, usted no se preocupe. ¿Por qué cuando llegamos a orar a Dios, llegamos nosotros con esa actitud y esperamos que Dios se deleite en escucharnos? Hermano, la adoración externa con un corazón alejado de Dios no conduce a nada. Ahora, aquí hay una pregunta que tenemos que prestar atención. Hay una pregunta que yo quiero que miremos aquí en el versículo 14. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Ahora pongámoslo en términos 2023, siglo XXI. ¿Aprovecha de algo que obedezcamos lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué contestaría usted? ¿Aprovecha en algo que obedezcamos lo que Dios dice en su palabra? ¿Que obedezcamos lo que dice la Biblia? ¿Qué respondería usted? ¿Aprovecha de algo? ¿Sirve de algo? Bueno, la respuesta es un rotundo sí. En la Escritura encontramos claros ejemplos de personas que han sido prosperadas, si usted me quiere llamar esa palabra, o bendecidas por obedecer la palabra de Dios, a pesar de que han pasado por cosas difíciles en su vida. Porque yo no le voy a decir a usted que si usted obedece la palabra de Dios, todo va a ser color de rosa. No, porque José obedeció la palabra de Dios. ¿Fue su vida color de rosa? No. De hecho, en la lectura personal mía me tocó esa parte hoy, ¿no? No habla de que él lo meten preso. O que, perdón, de que sus hermanos lo venden. Y ahí va a empezar a hablar sobre esa historia. Hermano, en la Escritura lo encontramos. Hermano, póngame atención. Obedecer la Escritura nos permitirá tomar decisiones sabias para nuestra vida personal, familiar y congregacional. Yo lo enseñé un día y lo vuelvo a decir.
Nos hemos sido salvados individualmente, la salvación es personal, pero no somos llamados a ser individualistas. Es decir, yo pertenezco a una congregación. Y las decisiones que yo tome pueden afectar positiva o negativamente la congregación donde yo asista. Voy a usar un ejemplo. Uso un ejemplo mío. Bueno, usemos pues un ejemplo mío. ¿Cómo afectaría? A ver cómo la pongo. Bueno, mejor no la pongo porque luego voy a dar ideas. Hermano, obedecer la escritura le va a permitir a usted tomar decisiones sabias. Muchas de las decisiones que los cristianos tomamos, que estamos tomando hoy en nuestras vidas, están basadas en nuestro egoísmo. Están basadas en nuestros sentimientos y no están basadas en la palabra. Están basadas en que los demás digan lo que quieran, lo importante es que yo me sienta bien. Bueno, si tú eres del mundo, that's okay. Pero if you belong, si perteneces a la iglesia de Jesucristo, no puedes pensar de esa manera. Tú tienes que pensar, bueno, lo que yo voy a hacer, ¿cómo esta decisión va a afectar a la iglesia donde yo me congrego? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo va a afectar? Y eso nos va a ayudar cuando estudiamos o obedecemos la palabra. Obedecer la palabra nos lleva a tener una mente bíblica. Mira el versículo 15. Mire cómo pensaban estos hombres. ¿Dónde estoy? Decimos, pues ahora, bienaventurados los soberbios. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora, mire la ceguera de este pueblo, que cómo describían a los soberbios. ¿Cómo describían ellos a los soberbios? Bienaventurados. ¿Qué es esa palabra bienaventurados? Dichosos, felices, bendecidos. Miren lo que están diciendo. Oh, los soberbios, los orgullosos, los paganos, los malos son bendecidos. Hermano, entienda esto, joven, entienda esto. La aparente felicidad que el mundo nos da es un realismo mágico. Dura lo que dura la neblina en la mañana. La felicidad que el mundo ofrece es una ilusión óptica. El mundo te hace sentir feliz, pero dura un ratico. Lo que dura el efecto del alcohol, todos los que en algún momento bebieron alcohol, esa felicidad dura un ratico. Al día siguiente te empiezan a contar y te dicen, uy, no sabes la cantidad de tonterías que dijiste anoche. Ay, de veras, ¿y qué fue lo que dije? No, mejor dicho. Eso te tiraste de aquí, te quitaste la ropa y eso declaraste tu amor a ta. No, mejor dicho. Ay, de veras, yo hice todo esto, sí. Y muy feliz. Y ahora una aplicación al cristiano, hermano. No piense porque el impío va por la vida supuestamente disfrutando y pasándola rico, ignorando la palabra de Dios. Por favor, que nadie piense que eso es prosperidad. Porque aunque van por la vida supuestamente pasándola rico y disfrutando la vida loca, por la Biblia sabemos que van a un final trágico. Ahora piense por un momento. Qué triste es ver al pueblo de Dios que está viendo la prosperidad material temporal del impío y están pensando que ellos son bienaventurados. Oh, bendecidos, dichosos, porque tienen posesiones terrenales.
Cuando todo el que ha leído la Biblia sabe que esas posiciones terrenales, una vez que yo muera, van a quedar aquí. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, dice que va a ser borrón y cuenta nueva. Todo va a ser aniquilado. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y por qué entonces llamamos que eso es ser bienaventurado? Hermano, perdóname, pero no podemos comparar las bendiciones materiales con las bendiciones espirituales. Efesios nos habla de las bendiciones materiales, de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. No tiene sentido. No tiene sentido. Aparte de algo, parece que como que uno nota un tono de un poco de envidia en ellos. Vaya al Salmo 37, porque el Salmo 37, versículo 1, o sea, desechando por la bendición de los impíos. No sé, yo por allá en cierta ocasión escuché a alguien que decía que le dijo a Dios que por qué los impíos tenían bendiciones paganas, que él las quería para él. O sea, que fue y le reclamó a Dios que él también quería esas bendiciones, y que Dios no dijo: oh sí, hijo mío, te voy a dar bendiciones más de esas cosas. Yo no sé qué teología o qué Biblia lee esa gente. No, honestamente, hermano, no sé. Y a veces yo quiero abstenerme de meterme en esos rollos, pero es que a veces me pica la lengua. Mira lo que dice Salmo 37. No te impacientes a causa de los impíos, ni tengáis envidia de los que hacen iniquidad. Yo pregunto, mis hermanos, dígamelo con la mano en el corazón, ¿verdaderamente usted cree que son bendecidos los que ignoran y tientan a Dios? Bueno, la respuesta bíblica es no. Ellos podrán disfrutar un momentico así y creer que han alcanzado el cielo con las manos, ¿no? Como cuando usted le dijo a la chica que saliera con usted y ella le dijo que sí. Uno se va esa noche creyendo que uno, mejor dicho, ya lo hizo todo. Pero luego se dan cuenta de que pues no era así. Volvemos a la realidad. Eso es lo que el mundo ofrece, algo momentáneo. No son bendecidos. No son bendecidos. Mire lo que dice. Volviendo a las preguntas estas aquí, ¿no? Bienaventurados, dicen ellos, los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mahá. Santiago también dice: Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, pensando en este pueblo que pensaban o se deseaban las bendiciones materiales que estaban teniendo los impíos, miren lo que dice el Salmo 73. Sí, 73. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué tanta maravilla había visto este pueblo? Quizás estos en particular no, pero ellos lo habían escuchado de sus padres. ¿Qué tantas maravillas y milagros había Dios hecho por ellos? Pruebas del grande amor de Dios. Por ejemplo, nosotros le contamos a veces a los hijos de nosotros, o sea, cómo Dios nos bendijo y nos cuidó años atrás, cuando quizás ellos estaban más pequeños, que no lo recuerdan. Y cómo ahora ellos van a poder decir: Dios no ha sido bueno. Dios dice aquí:
porque Dios ha sido bueno con Israel. Bueno, cuán doloroso sería para Dios escuchar a sus hijos andar deseando las cosas del mundo para sentirse cómodos, para sentirse amados. Versículo 16. Este es el versículo que me encanta. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En medio de la incredulidad se levanta un remanente. Esto me recuerda cuando las personas dicen, es que solo yo he quedado. Bueno, eso, quizás digamos que eso se lo aprendimos a Elías, ¿no? Elías dijo, oh Dios, solo yo he quedado. Yo soy el único que canto en esta congregación, yo soy el único que sirvo en esta congregación, yo soy el único, yo soy el único, yo soy el único. Tranquilo, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo pequeño. En medio de la incredulidad había un grupo que temía a Jehová. Siempre donde hay personas que cuestionan a Dios, siempre donde hay personas que dicen, aquí no vale la pena servir, siempre hay un remanente que sirve. Siempre donde hay un grupo de rebeldes, siempre hay un remanente que es sometido. Siempre que hay un grupo de infieles a Dios, siempre hay un grupo de fieles a Dios. Dice el pasaje que ese grupo pequeño de fieles, dice que hablaron cada uno a su compañero. Ahora, no nos dice específicamente qué hablaron, pero uno intuye que no fue que se sentaron a cuestionar, ni a criticar, ni a chismear, ni a decir, qué tanto problema hay aquí, que no sé qué, que deberíamos hacer esto, queríamos irnos para acá, para allá. No. Parece que no lo hicieron. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que no lo hicieron? Por lo que sigue diciendo el versículo. ¿Qué dice el versículo? Y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. O sea que podemos intuir que la conversación entre ellos fue una conversación que agradó a Dios. No era conversación de queja, no era conversación de reclamo, no era una conversación de tentar a Dios, no era una conversación de duda contra Dios, ni contra el liderazgo que Dios había puesto. Era una conversación que agradó a Dios. Hermano, amigo, el creyente o el cristiano que teme a Jehová no pierde el tiempo quedándose en grupitos para dañar la iglesia local creando división. Lo digo una vez más. Es más, debería haberlo escrito en letras grandes y mayúsculas y se hubiera puesto allá. El creyente que verdaderamente teme a Dios no pierde el tiempo quejándose en grupitos para dañar a la iglesia, creando división. El verdadero hombre que teme a Dios se une con otros hombres que temen a Dios para honrar a Dios, y Dios los va a oír. Y Dios se agrada de ellos. Esto me recuerda a los 12 espías. ¿Te acuerdan los 12 espías? 12. De los 12, ¿cuántos llegaron creando división, crearon contienda? 10. ¿Y cuántos eran del remanente? Siempre hay más poquitos. Siempre vamos a encontrar 10 quejones y solamente 2 que temen a Dios. Los 10 quejones armaron la revolución del siglo. Alborotaron al pueblo, estaban hasta pensando en nombrar a otro pastor y dice, y nos regresamos.
solo dos que creían, que temían a Jehová, actuaron en consecuencia. ¿Se quedaron callados? No, confrontaron a esos 10 impíos y confrontaron al resto del pueblo. Josué y Caleb, como los menciona el hermano. Váyale a la historia. Y al resto los acabó Dios a toditos. A los 10 esos los quemó en bombas. Este grupo pequeño, remanente, fue escuchado por Dios. Otra forma que podríamos decir que lo que ellos hicieron aquí, entonces los que temían a Jehová, cada uno a su compañero, podemos pensar también que se reunieron entre ellos y se pusieron ¿a qué? A clamar, a interceder. Ahí sería la pregunta, ¿usted quejón? ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con su grupito de queja a clamar, a orar? Ah, no, para eso no hay tiempo. Tenemos que quejarnos. Porque es que, hermano, si la queja ayudara a solucionar el problema, pues se llegaron a clamar. Me imagino ese clamor. Me imagino ese clamor reconociendo delante de ellos. No sé, hay dos opciones. Yo puedo clamar como clamaba el fariseo o como clamaba el publicano. Porque los dos estaban clamando, ¿cierto? Yo podemos clamar, oh sí, Señor, cambia a esa familia, Señor, que sean como nosotros, Señor. Nosotros que somos una familia que te servimos, que damos todo por ti, Señor. Cámbialos a esa familia, Señor, o llévatelos. O podemos clamar, Señor, Padre, somos pecadores. Yo soy igual de pecadores, Señor. Yo te pido perdón por el pecado de mis hermanos, Señor, porque yo también quizás hago lo mismo. Perdónanos, Señor. Yo me imagino estos hombres clamando delante de Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. El que teme a Jehová clama de esta manera, Señor, ten misericordia de nosotros. Es un acto de arrepentimiento, es un acto de fe. Y dice la palabra, porque pastores, que ahí no dice que Dios se agradó. Bueno, no lo dice, pero lo podemos intuir porque dice ahí que clamaron a Jehová con su compañero. Jehová escuchó, Jehová oyó. Y aquí hago un paréntesis. Si tú es del grupito que causa división, créeme que Dios está escuchando. Y tarde que temprano dará la recompensa. O lo voy a usar bíblicamente, pues la Biblia dice que el que siembra, lo que sembramos, eso cosechas. Si tú estás sembrando queja, división, eso vas a cosechar. Y como dice una hermana por ahí, ponte para tu número. Y si usted de los que está temiendo a Dios, está clamando, Dios está escuchando. ¿Cómo sabemos que lo escucha? Porque luego dice que le agradó a Dios, porque dice que escuchó Jehová y fue escrito libro de memoria. ¿Delante de quién? Delante de él, de Jehová. Ahora, cuando dice que quedó en la memoria delante de él, por favor, no entienda que literalmente Dios tiene un libro allá donde está anotando. No, es una expresión retórica, o sea, que nos lleva a reflexionar para dejarnos claro, y esto le va a aparecer en el tablero, que el Señor dice, yo no olvido lo que estás haciendo en medio de este pueblo malagradecido, ingrato, irreverente y mediocre. Eso es lo que significa eso. Quedó escrito. Dios está diciendo, yo no olvido tu accionar en medio. Por eso fue que a Caleb y a Josué les dijo, por cuanto ustedes tienen otro espíritu, o sea, una actitud diferente. Y hasta hoy hablamos de Josué y Caleb. Así que tú que eres parte de ese remanente que piensa de que nadie ve tu fidelidad a Dios, Él te dice, yo no olvido lo que estás haciendo en medio de un pueblo incrédulo. Hermano, no hay nada más difícil
que ser luz en medio de un pueblo que se cree luz, pero que es incrédulo. Yo se pongo a pensar en Caleb y en Josué, y eran jovencitos. Y tú que eres rebelde, pues, ¿qué te digo yo? Que tienes tu grupito de queja y reclamos, Dios también oye. Y tarde que temprano tendrá su recompensa. La reacción de este remanente es la reacción de hombres y mujeres que realmente temen a Dios. Que creen que están frente a un Dios compasivo, misericordioso. Y les soy honesto, ese es el tipo de personas que necesitamos en la iglesia local. Un remanente. Porque eso es lo que ayuda a sostener. ¿Sabe? Y dice, sigue diciendo el versículo, para los que piensan en su nombre. Hermano, yo espero de que pensar en su nombre no está hablando de que usted sepa todos los nombres de Dios. En hebrañol. Ni en hebreo, ni en griego, ni en hebrañol. ¿Qué es hebrañol? Bueno, la mezcla de hebreo o de griego con español. No, no es que usted sepa todos los nombres de Él. Creo que pensar en su nombre habla de el carácter de nuestro Dios, que es un Dios justo, misericordioso, que es un Dios santo, temible, verdadero, inmutable. Yo, bueno, le iba a contar, pero no lo voy a contar porque ya me voy a alargar mucho. Hermano, Dios presta oración, Dios presta atención, perdón, a nuestras oraciones. Ellos clamaron y Dios lo escuchó. Y terminemos con este pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, creo que es un versículo muy conocido dentro del cristianismo, pero usualmente no muy característico en la vida práctica de la iglesia. Dice, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, para Dios nada pasa desapercibido. Debemos exhortarnos los unos a los otros. No le creamos la mentira a Satanás ni a nuestros sentimientos de que no vale la pena servir a Dios. Porque vale la pena servir a Dios. No hay nada mejor en la vida que servir a Dios. Hermano, solo hay dos opciones. O crees en Dios y lo evidenciamos con arrepentimiento, clamor, o simplemente no creemos en Dios y a lo que Él pide en su palabra. Hermano, que nuestra oración sea que haya amor entre nosotros. Que oremos para que nuestra iglesia local se pueda humillar delante del rostro del Señor. Oremos para que seamos parte de ese remanente que teme a Jehová y que clama por perdón, por misericordia. Oremos para que el servicio en nuestra iglesia local no se convierta en una carga, como le convirtió a este pueblo, sino un deseo profundo de agradarlo a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que
lo que tú hablaste en nuestra vida lo podamos aplicar. Que tú hayas hablado a nosotros, oh Dios. Si en algún momento hemos tomado la actitud de este pueblo de quejarnos contra ti, de desear la riqueza de los del mundo, Señor, perdónanos y enséñanos a ser como ese pequeño remanente que clamó a ti, que se reunió para pedir perdón, para pedir arrepentimiento, para pedir misericordia. Y esa acción fue grata ante tu presencia. Señor, en esta iglesia local levanta cada día ese tipo de hombres y mujeres deseosos de ti. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.